Buenas tardes. Hola, hola. Sabemos que es una hora un poco complicada, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. ¿Quiénes de aquí son arquitectos? ¿Quiénes son los ingenieros? ¿Quiénes son de mi bando? ¿Desarrolladores? ¿Constructores? ¿Interioristas? ¿Patos? Presentes. Ok, bueno, vamos a empezar un poquito. Les presento a José Pablo. Algo de lo que habló Julián antes. José Pablo tiene el título de WELL AP, que es uno de los pocos, digamos, acreditados en el tema de bienestar. También es socio de Domus desde hace 14 años. Bueno, empezó desde hace 14 años y es socio desde hace unos cuantos años ya. Y está a cargo, digamos, de todo lo que es la parte de ingenierías, coordinación de especialistas, y ha coordinado 12 proyectos LEED que ya tenemos certificados en la oficina. Bueno, y Mauricio, mi socio, arquitecto, con el que nos hacemos la vida imposible todos los días de la vida. Licenciado en arquitectura, MBA, una mente financiera. Finalmente, un arquitecto entendió que hay que ordenar a la arquitectura un poco. Y adicionalmente funda Estudio Domus en el año 2002, firma que me permite a mí meterme en este mundo de arquitectura e interiorismo. Mucha gente me pregunta cómo para un ingeniero ahí, pero bueno, heme aquí presente y va a ser un gusto compartir un poco de lo que vamos a platicar hoy. Así es que dale, por favor, Mauricio. Y por si creen quién es arquitecto e ingeniero, solo vean la ropa, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con uno de los temas que hablábamos al principio, que es el tema de disrupción, que vemos muy fuerte ahorita. Casi todas las charlas están hablando del tema de BIM, así que lo vamos a hablar de un tema diferente. En el tema de BIM, tal vez, José Pablo es el que ha implementado esto en la oficina. Si quieres les contás un poco, José Pablo. Bueno, el mundo de BIM creo que voy a redundar en lo que muchos de ustedes son expertos y saben muchísimo y han hablado toda la mañana. Prácticamente nos ha cambiado la forma de trabajar, de diseñar, entender que las personas que están detrás del BIM ya no son dibujantes. Tiene que ser gente que conozca de la construcción, que sepa lo que está haciendo. Son literalmente constructores virtuales. Y muchas veces explicarles a un cliente no es tan fácil. Pero las ventajas que hemos visto van por el lado de la arquitectura. Bueno, este proyecto es un proyecto que estamos trabajando en Ciudad de México. Yo estoy a cargo de la oficina de México, José Pablo está a cargo de la oficina desde Guatemala hasta Panamá. Y al venir a México, que abrimos oficina hace poco más de un año acá, una de las cosas que creímos que íbamos a encontrar muchísimo era el tema de BIM. Muchos ingenieros capacitados, con muchísimo conocimiento, manejo, digamos, de un nivel de diseño LOD 400 o 350, y nos topamos con algo muy diferente, y es de que primero los desarrolladores tienen muy poca experiencia dentro de sus despachos con gente que conozca de BIM. Luego otro problema muy serio, bueno, si el cliente no lo maneja, digamos, es reacio hacia pedirlo al arquitecto. Luego otra cosa importante es que los ingenieros, usualmente la vieja escuela está acostumbrada al CAD. Soltar el CAD es literalmente como cuando manejamos esas mesas de dibujo, digamos, hace muchas décadas, y de ahí los pasan a la computadora. Costó muchísimo eso, y ahorita el Revit, ¿qué es el problema que estamos teniendo nosotros? Digamos, pues sí logramos encontrar ingenieros, no son tantos como esperábamos, pero hay un tema muy importante desde el punto de vista de Estudio Domus. Como firma, digamos que tenemos 11 años ya de estar en el tema de BIM, y nos ha costado una cosa que tal vez les diría que es la medular de cualquier firma o despacho de arquitectura, y es cómo podemos trabajar este proyecto y llevarlo a un nivel de diseño en el cual pues funcione. El reto aquí es encontrar, puede ser arquitectos, dibujantes, pero gente que conozca la construcción. Anteriormente los que diseñaban CAD no tenían por qué saber de obra, no tenían por qué saber de construcción. Hoy los que tenemos encargados como BIM managers, como en el departamento de BIM, todos tienen que saber de obra. Si no saben de obra, no pueden diseñar. Porque todo esto que están viendo, digamos, va a tener, pues el plafón tiene su elemento de fijación, tiene sus alambres, tiene sus tornillos, tiene toda esa parte constructiva. Si no saben cómo se arma, pues ponen planchas, no sé, de 6 por 6 metros en un plafón. Entonces, eso no sirve de nada. Entonces, lo que estamos viendo ahorita nosotros en el tema de diseño es que el departamento está creciendo, pero con una dinámica muy diferente. Ya no es el arquitecto diseñador el que hace los planos constructivos, es el arquitecto o el dibujante BIM
que sabe de construcción, ¿sí? Entonces implementa ya un tema de diseño diferente. Y tal vez una cosa importante dentro de la misma metodología de BIM, algo que hemos visto que ha sido muy positivo, que es relativamente reciente, ha sido el BIM 360, que ha funcionado bastante bien, es a través de la plataforma de Revit, de Autodesk, y dado que tenemos firma tanto en Guatemala, tanto en México y diferentes ingenieros en diferentes países, es una plataforma muy amigable a la hora de quererlo integrar, cosa que hasta hace relativamente poco no se tenía tanta versatilidad como la que hay hoy. Entonces es algo que dentro de la tecnología que sí hay ya hoy al alcance de todos nosotros, nos ha generado y nos ha causado un impacto muy muy positivo, esa integración entre arquitectos e ingenieros que nos odiamos y nos amamos, pero finalmente nos toca trabajar en la misma nube ahora. Este está siendo trabajado en este momento en 5 diferentes oficinas. Una la de Guatemala de nosotros, la de México de nosotros, 3 ingenieros por el momento, cada una, todos aportando al modelo, a un solo modelo en la nube. Entonces esa parte creo que es la más beneficiosa y hay que saberla hacer. No es tan complicado como parece, realmente es un tema más de colaboración y de quién es dueño de qué archivo y de cómo manejarlo y cómo administrarlo, pero sí se está logrando. Luego, digamos el segundo tema de disrupción que estamos viendo es el tema de Well, donde José Pablo aquí es el experto. Así que... Bueno, dentro de Well, no sé quiénes de ustedes conocen la certificación Well, si pueden levantar la mano. Ok, ¿quiénes de ustedes conocen la certificación LEED, por ejemplo? ¿Quiénes han estado involucrados en una certificación LEED? Ok, genial. Well es una certificación que gira en torno al bienestar de las personas. Dentro del bienestar, vamos a encontrar 2 definiciones sumamente importantes, que la World Health Organization o la Organización Mundial de la Salud define lo que es la salud, y la salud la define como una salud es integral, tanto psicológica, emocional y física, y no solamente la ausencia de una enfermedad. Entonces, ya de entrada, la definición como que nos da una guía de por dónde va a ir todo este tema del bienestar, y si nos damos cuenta que cuando hablamos del bienestar, estamos en un espacio construido el 90% de nuestro tiempo. Creo que esto lo han visto en más de alguna charla, lo han escuchado. Tal vez lo impactante de esto es, agarren su edad y multiplíquenla por 90%. Esa cantidad de años han estado ustedes adentro de un espacio construido como mínimo. O si yo les pregunto a alguien, ¿quién pasó hoy más de 2.4 horas allá afuera respirando aire fresco? Probablemente nadie. Van a decir, yo tal vez estuve en el coche o yo tal vez estuve en transporte colectivo. Es muy difícil que esta estadística sea otra, y por lo tanto ese espacio construido en donde nosotros vivimos, dormimos, nos relajamos, tienen un impacto sumamente fuerte en nuestra salud y nuestro bienestar. Y por eso decimos que Well, la certificación Well que estoy hablando hoy, es para las personas. Si ustedes agarran el pie, digámoslo así, de lo que ustedes gastan en un mes operativo dentro de su empresa, ¿cuánto representa el costo de la energía, el mantenimiento, el alquiler del despacho? Pero ¿cuánto representa el recurso humano? No sé en qué industria están exactamente, pero les puedo garantizar que es arriba del 50%. En Estados Unidos, de donde viene esta certificación, dicen que es entre un 80 y un 90%. Por lo tanto, si nosotros podemos hacer un espacio más saludable que impacte al bienestar de los seres humanos y los hace más productivos, ¿por qué no apostarle a la gente? Entonces, Well es para las personas. El Well Building Standard, al igual que el LEED, lo entrega el GBCI, que es el Green Building Certification Inc. Por lo tanto, ya sabemos que es un estándar que va a cierto nivel, en donde, bueno, pues sabemos que sí nos va a subir la barra, sí va a tener cierto nivel de complejidad, pero también nos da cierta certeza a la hora de ir y buscar una de estas certificaciones, que pues hasta el momento son relativamente pocas las que hay alrededor del mundo. Hay alrededor en México hay 2, ¿verdad? Hay 2 proyectos certificados en México, hay más o menos 200 alrededor del mundo, y es una misión y una visión que hemos estado siguiendo nosotros, independientemente que certifiquemos o no, pero sí vamos con esa visión de ver de qué manera podemos impactar al ser humano y hacer más productiva a la gente dentro de sus espacios corporativos. Es en donde más sentido me hace a mí esta certificación. Y digamos, nosotros como arquitectos lo que tenemos que entender al final cómo se aplica esto. Para entender la diferencia rápida entre LEED y Well, LEED ve el medio ambiente y Well las personas. Son 2 cosas diferentes, no pueden ser parecidas, se complementan. Por lo tanto, digamos, su origen y su fundación y todo viene como que del mismo origen. Para nosotros también como arquitectos, tal vez un tema muy importante es cómo aplicar este tema de Well a conceptos arquitectónicos, ¿sí? Entonces son 7 los conceptos que evalúa, así como los que han hecho LEED, que tienen ciertas características y el checklist que hay que llenar, igual está en este caso, digamos, manejado. En este caso nos enfocamos en esos 7 conceptos. Nos vamos a ir rápidamente.
Lo que más me interesa es que sepan que exista esta certificación y que les quede esa espinita y que sigan buscando un poco más allá de dónde va. Honestamente creemos que es el futuro, es una visión muy interesante. Nunca he tenido nadie en un público que me levante la mano y me diga, mira, no me gusta la certificación, no estoy de acuerdo. Es muy lógica, es muy obvia, a veces un poco extrema en algunas cosas, pero suele tener mucha lógica detrás. Entonces, cuando nos metemos en los conceptos como el aire, por ejemplo, ¿alguien de ustedes al entrar a este salón dudó si el aire aquí adentro tenía el nivel de monóxido de carbono o de dióxido de carbono adecuado según ASHRAE, por ejemplo? Difícilmente. Estamos respirando 15,000 litros de aire al día. No podemos dejar de respirar más de un minuto. Bueno, 2 tal vez, aquí algún diver que pueda hacer eso. Pero la mayoría de veces no tenemos elección. Entonces, si nosotros, como arquitectos, ingenieros, constructores, tenemos la posibilidad de hacer un espacio que tenga menos contaminantes, como lo son las pinturas, pegamentos, VOCs, etcétera, que tenga menos riesgo de humedad, ya sea durante el proceso de construcción, durante el proceso de operación y mantenimiento, que tenga características idóneas. Si el aire allá afuera está contaminado, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener una mejor calidad de aire adentro de este espacio? Mediante filtros, mediante ciertas mediciones que tampoco son de la NASA, pero son procesos que tal vez no estamos tan acostumbrados a hacer. En el tema de aire, para nosotros como arquitectos, digamos, hay que ver cómo ubicar estas manejadoras, el tipo de filtros, cómo llevar, digamos, los retornos y ese aire fresco a los espacios interiores si son espacios corporativos, que son, digamos, herméticos. Y si fuera el caso, digamos, que son unidades de vivienda, departamentos, cómo manejar el tema del aire también. La contaminación en las ciudades es un tema muy serio. Entonces, cómo saber, digamos, implementarlo dentro de nuestros espacios. La selección de materiales es muy importante, los pegamentos, digamos, todos estos adhesivos, tratar de evitarlos, que mucho el tema LEED ya lo tiene cubierto, pero el tema de vuelo que le preocupa es realmente el ser humano que lo respire. Correcto. Pasamos al segundo concepto, es el agua. Típicamente cuando hablamos del agua lo que queremos es reducir la huella hídrica, reutilización de recursos, etc. En este caso WELL es un poco más egoísta y piensa en el ser humano. Y si yo pregunto aquí, ¿quién de ustedes se mide la cantidad de agua que toma al día? Levante la mano, por favor, el loco, igual que yo, que lo haga. Ok, no somos tan pocos. Menos del 1%. Típicamente nos educaron desde niños que teníamos que tomar 2 litros de agua al día u 8 vasos de agua. Según WELL, hemos estado confundidos toda la vida. Y según WELL, es according to World Health Organization. Son 2.7 litros de agua de líquidos al día para una mujer y 3.7 litros de líquido para un hombre. Si ustedes ya tienen sed, ya están deshidratados. Hay estadísticas que dicen que en Estados Unidos alrededor del 50% de la población el año pasado vivió con deshidratación crónica. Bueno, ¿y eso qué me van a decir ustedes? El hecho de estar deshidratado nos genera problemas, tanto físicos, respiratorios, pero también cognitivos. Una persona que está hidratada en una oficina es más productiva. Entonces, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la arquitectura? Me dirían muchos. Bueno, tal vez aquí el tema es, si diseñamos espacios interiores, pensar dónde va el filtro de agua, dónde van esos espacios, porque tienen que ser accesibles. A la hora, digamos, de diseñar comedores o cafeterías o restaurantes, cómo el agua está, digamos, expresada en su forma natural como principal forma de hidratación, digamos, y no con azúcar, sino agua potable. Entonces, todo eso tenemos que pensar a la hora de diseñar y distribuir. Luego el siguiente, la alimentación. Hablamos un poco de la alimentación, va muy de la mano con el agua. ¿Qué pasa con la alimentación? Hoy en día el estilo de vida que todos nosotros llevamos es, vivimos corriendo, vivimos en la carrera, buscamos comida rápida, buscamos muchas veces la comida más sana, no es la más accesible, ni la más económica, ojo. Pero lo que persigue WELL es que de alguna manera entendamos de que únicamente el 4% de la población del planeta consume la cantidad de vegetales adecuados y únicamente el 6% de la población consume la cantidad adecuada de frutas. Eso como que nos da una guía. Asusta aún más cuando entendemos de que el 50% de la población del planeta, o sea, de los 7 billones que vivimos en el planeta Tierra, tenemos sobrepeso, según el BMI, que es el Body Mass Index, catalogado por la World Health Organization también. Y de ese 50%, el 30% tiene sobrepeso, tiene obesidad, perdón. Eso se asocia a un montón de enfermedades, a un montón de problemas, a un montón de días de ausencia en la oficina, a un montón de tasas de mortalidades superiores que se podrían evitar, tanto por una buena alimentación como por una buena salud física, que lo vamos a ver que es otro de los conceptos. Pero a nivel de arquitectura e interiorismo, ¿cómo lo implementamos? Ahorita estábamos diseñando hace algunos meses una oficina donde tiene una cafetería muy grande y actualmente estamos trabajando en otra igual. El problema es que casi siempre la forma en que diseñamos las cafeterías o distribuimos los alimentos es de una forma arbitraria, es decir, aquí está el buffet, digamos, si han vivido estos buffets,
El buffet pues está siempre puesto de una misma forma, donde el postre está de un lado, donde carbohidratos, vegetales, todo está de un mismo lado, y realmente no hay prioridad de nada. La forma en que debe de ser implementado esto es darle prioridad a los alimentos más saludables primero. Es decir, el agua potable está primero antes de los azúcares, digamos, de todas las bebidas con azúcares. Luego, en alimentos, las ensaladas es lo que más cerca queda de las mejores posiciones. Es decir, mi barra de ensalada saludable debería estar más accesible del punto cercano de todos se quieren servir, y no todos los alimentos, digamos, altos en calorías o en azúcares o en carbohidratos. Entonces, es una forma en que en arquitectura podemos manipular un poco al humano. Más o menos de esto lo que he leído, un 15, un 19% pueden llegar a influir muchísimo la posición en la cual está la comida. Si yo tengo más accesible la ensalada, no quería ensalada, tenía ganas de pizza, pero bueno, me voy a servir un poco. Y ese hábito, digamos, empieza a construir muchísimo. Entonces, en el tema de costumbres sí importa cómo diseñemos los espacios. Y también de diseño, una cosa importante que muchas veces no tenemos en mente los, ya sea arquitectos o los decision makers, hablemos del CEO o del gerente financiero, es... Bueno, ¿dónde come la gente dentro de mi empresa? ¿Tienen un espacio adecuado? ¿Tienen platos adecuados? ¿Tienen cubiertos adecuados? ¿Tienen en dónde guardar su comida que llevan de su casa? ¿Hay refrigeradoras suficientes para los 40, 50, 200 empleados? Muchas veces ese es un gran signo de interrogación, que si uno a la hora de hacer el diseño no lo deja considerado, resolverlo más adelante genera problemas que nos llevan a tener un consumismo no tan adecuado de la alimentación, que es más chatarra o más azucarada, etcétera, ¿verdad? Luego, la iluminación. En el tema de iluminación sí, como arquitectos influimos bastante, tanto en la selección de la iluminación artificial como en la selección de la iluminación natural. La iluminación natural significa que podemos hacer edificios, digamos, mucho más estrechos, mucho más, digamos, menos profundos, que nos permiten el acceso a la luz natural. Eso nos ayuda muchísimo con el tema de la iluminación y la certificación WELL, pero adicionalmente también el tema de la iluminación artificial es cómo manejo la cantidad de luces adecuados para que según el trabajo que esté desempeñando, digamos, en una cocina, en un escritorio o en un pasillo, sea diferente la calidad lumínica dependiendo de la tarea que haga. Y aquí tal vez es algo interesante. Por muchos años hemos diseñado en base a la calidad lumínica por una tarea. Ok, Yesna, uno de los códigos estadounidenses me dice que tengo que tener 350 luxes en este espacio. Pero lo interesante de WELL es que empieza a entender que la iluminación no solo sirve para desarrollar una tarea. Desde que somos cavernícolas, nosotros tenemos un reloj biológico que regula nuestro ciclo circadiano a través del hipotálamo, que está asociado a los ojos. Tenemos unas células que tienen unos ganglios que ven la luz, aunque no la interpretamos como vista o visualización de algo, sino que simplemente se adapta a ese ciclo circadiano y regula nuestro ciclo hormonal. Dependiendo de la calidad lumínica que ustedes tienen hoy aquí encima, va a depender cómo duerman ustedes, cómo segreguen hormonas hoy, cómo amanezcan mañana, si van a estar felices o cansados. Ok, ahí ya me metí en temas que usualmente no hablamos dentro de la iluminación. Y lo bonito es entender cómo la temperatura o el color de la luz del sol va cambiando a lo largo del día y de qué manera, mediante tecnología que hoy en día es accesible, se puede trasladar eso al interior cuando los espacios no tienen esa ventaja de tener tanta iluminación natural. Entonces, a través de tecnología, a través de buenas prácticas, de buena arquitectura, se logra tener un impacto sumamente importante con la iluminación y esa parte del ciclo circadiano que honestamente, cuando yo conocí de la herramienta WELL, me sacó de mi zona de confort. Era algo que yo no conocía, no vi venir, pero me encantó entender el trasfondo y lo fuerte que puede llegar a ser esa decisión de un interiorista o de un diseñador de iluminación a la salud de un ser humano. Bueno, luego nos vamos al estado físico. Hablemos un poquito de la parte del estado físico. A todos nos han dicho, haz ejercicio, si no te vas a poner gordito, te va a hacer mal, hay que ir al gimnasio, hay que salir a correr, etc. De cualquier manera, hoy en día nos dice la World Health Organization también que debemos de tener una vida activa, por lo menos 2.5 horas a la semana o 30 minutos diarios. ¿De qué manera podemos nosotros a nivel de diseño influir en esto? Si es una práctica totalmente externa. Pues de alguna manera, si nosotros incentivamos a través de políticas o de espacios de trabajo en donde se pueda desarrollar una actividad más activa de lo usual, es beneficioso. Y una estadística muy simple, el hecho de que yo esté parado y ustedes estén sentados ahorita, en esta hora que me van a oír hablar, yo estoy quemando 60 calorías más que ustedes.
Por estar sentados ustedes queman 50, 60 calorías por hora más o menos. Yo estoy quemando el doble. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso que en el trabajo se vuelva una práctica que nos active también nuestra actividad física? Bueno, y no solo es en el trabajo, es en diferentes espacios del día. Digamos, en las oficinas es colocar el espacio, digamos, donde puede ser las bebidas, digamos, que estén cercanas, pero que tengan que yo levantarme a caminar y que no me la pasen sirviendo. Luego, si voy a la cafetería, que se priorice las escaleras, los escalones para poder subir y bajar y no, digamos, los elevadores. O sea, hay que ser accesible universalmente, pero digamos que se le dé prioridad a uno contra otro. Y de alguna manera tal vez lo que promueve esto es de que pues evitar un poquito todo este tema de trabajar 8 horas en una misma silla y estar como anclado, amarrado a eso que después genera muchos problemas digamos, físicos. Correcto. Pasamos al siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es el confort. Cuando yo pregunto, y bueno, cuando yo les digo, ¿qué asocian con confort? La mayoría de personas me va a hablar de mi silla o de la temperatura, lo cual es correcto, pero no solo es eso. A nivel de confort, pues sí, la parte térmica es sumamente importante, y aquí, por favor, levanten la mano si tengo la razón. ¿En qué oficina de ustedes se han logrado poner de acuerdo entre hombres y mujeres con que el termostato está a la temperatura adecuada? Jamás ha pasado eso en la historia de la humanidad. Hay que entender que dentro del mismo ser humano, tanto entre hombres, mujeres o simplemente diferentes fisionomías, tenemos diferentes preferencias de temperatura que nos hacen estar en confort o no. Depende hasta de la vestimenta, depende de nuestro metabolismo, de muchas cosas que están fuera del diseñador mecánico, que tiene que de alguna manera resolver ese gran dilema de la temperatura. Ahí estamos hablando del confort. Nos puede hacer menos productivo entre un 8 y un 10%. Agarren lo que le cuesta a ustedes una persona dentro de su empresa y multipliquen ese 10%. Eso les está costando a ustedes en productividad, o sea, están perdiendo dinero a la hora de tener un espacio que no esté confortable a nivel térmico. Pasa lo mismo con la parte acústica. El hecho de tener excesivo ruido o muy poco, o sea, excesivo silencio, suele ser negativo para el desempeño de una persona. La parte olfativa, si uno está en un espacio en donde el sentido del olfato a uno lo altera, uno puede ponerse de una manera que no se puede concentrar y el desarrollo cognitivo se desmejora. Y por supuesto la parte ergonómica, que es la más evidente, el hecho de no tener un espacio adecuado, una silla adecuada, sufrir de túnel del carpo, de dolor de hombro, dolor de codo, etcétera. Todos esos días de improductividad de las personas en una empresa pues representan nuevamente dinero y productividad. Con diseño, ¿cómo manejamos esto nosotros? Primero, el tema de un ingeniero acústico que nos haga el análisis de los espacios. Es increíble, digamos, más o menos pasamos de las personas que estamos en una oficina, 60% somos extrovertidos. Significa que nos estimulamos con el ruido, con estar hablando, pero el otro 40% detesta eso. No se puede concentrar, no puede trabajar. Entonces, lo que hay que encontrar es el tema de confort, cómo se soluciona. Y es con estos ingenieros acústicos que nos dan el análisis para tener decibeles en un rango en el cual sea tolerable para las dos partes. Tener lugares en los cuales yo puedo sociabilizar y estar hablando y otros donde me puedo concentrar. Con el tema de los olores, por ejemplo, las cafeterías. Ahorita nos está tocando ya estas cafeterías que ya son bistros, ya son centros de negocios dentro de las mismas corporaciones. Sí, hay que tener cuidado con el olor, porque aunque son muy bonitas, igual permean el olor hacia afuera, digamos, de todo lo que puede ser la comida que se cocina allá adentro. Y los baños también, por ejemplo, saber cómo manejar el tema de extracción, olores, para que no esté alguien cerca ahí que le minimice la productividad. Y por último, dentro de los 7 conceptos de Well tenemos la parte de la mente. Yo cuando llegué a entender la certificación Well y me pusieron un simbolito del ser humano con los 11 sistemas que tenemos adentro y me empiezan a hablar de psicología, dije, esto no es para mí definitivamente. Me casé con una psicóloga y hasta ahí estamos bien. Pero cuando uno empieza a entender el impacto psicológico de la parte de la mente, que es vital dentro de la definición de la salud, esa parte de salud mental, uno no está loco forzosamente y uno tiene que decir que tiene un problema de salud mental. Una pérdida de un familiar, una ruptura, una depresión postparto, cosas que son cotidianas, nos pasan a todos los días. ¿De qué manera nosotros a la hora de diseñar espacios podemos beneficiar a nuestros empleados, a nuestras personas, que se sientan queridas dentro de esos espacios, que se sientan que sus valores se comparten, que comparten los valores con la empresa y de alguna manera logramos a través del diseño de ciertos espacios, de ciertas condiciones, poder llegar a esa salud mental de las personas? Digamos, ahorita estamos pasando en un cambio en Domus, en la oficina, en donde pues ya somos bastantes personas, ya 40 y tantas personas, ya digamos tienen un cierto problema, digamos el tema del recurso humano. Estamos contratando a una psicóloga industrial, la cual le vamos a permitir tener un espacio que digamos que es este wellness room. Es un espacio en el cual ella puede
refugiarse con una persona que, digamos, pueda llegar a hacer una consulta. No es una consulta psicológica como tal, digamos, cotidiana, sino es un tema que le minimiza o le reduce su productividad. Entonces, ¿cómo poder empoderar a través de coaching, a través de ciertas herramientas, digamos, a esta persona? Luego, por ejemplo, el tema de lactancia también es un tema, digamos, de bienestar de la mente. Si tienen esos cuartos de maternidad, si no los tienen, y digamos que para efectos prácticos, tal vez lo que hay que pensar un poco, creo que este es el último punto de los 7, es que Well se está enfocando, si se dan cuenta en nuestra conversación, en el interior. Lead puede decir, sí, es que es el New Construction, el Current Shell, y que solo habla del tema del edificio. Realmente, si se dan cuenta, no hemos hablado mucho del edificio acá. Del interior es lo que importa para el tema de bienestar del ser humano, que es donde pasamos 90% del tiempo. Correcto. Luego nos vamos al tercer disruptor. Digamos, bueno, para empezar, ¿quiénes de aquí son millennials? Millennials, ¿ok? Millennials, nacimos entre el 80 y el 97. Ahí está. ¿Quiénes somos Zennials? Los Zennials somos los que nacimos análogos y crecimos virtuales. Espérate, ya vas a confundir a todos. Espérate. Eso es entre el 80 y el 86. Generación X, ¿quiénes son? Nacimos entre el 69 y el 80. ¿Ok? ¿Quiénes son baby boomers? Antes de eso. ¿Ok? Generación Z, que nacieron después del 2002, más o menos. Ok, no hay nadie, ¿sí? Ahorita vamos a explicar este ausente que está aquí ahorita. ¿Si hay alguien? No. Vamos a explicar esta generación porque los millennials ya no son lo que está de moda, ¿sí? Lo que está de moda ahorita en consumo es generación Z. Millennials, perdón, pero ya perdieron su espacio, lo tuvieron mucho tiempo, hablamos de ustedes bastante y ahora toca hablar de la generación Z. ¿Qué es esta generación Z? Para que la entiendan un poco. Algunas cosas se van a asociar con la generación Z, o con la generación, Y, que es la millennial, y otras con la generación X, que es mi generación, ¿sí? Y les vamos a explicar un poquito cómo es un disruptor y qué es lo que está pasando con esta generación. Y un paréntesis importante de la generación Z. Hace una semana me invitaron a dar una charla sobre los millennials. Lo primero que fue es levanté la mano y les dije, buenísimo, enfoquémonos en los millennials. Pero los que están a punto de volverse ese verdadero núcleo de consumidores a los que tenemos que enfocarnos, los desarrolladores, los espacios constructivos, es a los Zetas. Los Zetas ya están saliendo de la universidad. ¿Y en qué momento me percaté yo de eso? Para serles honesto, estamos diseñando una universidad actualmente y empecé a hablar de los millennials. Sí, los millennials por aquí. Y cuando me puse a pensar, los millennials son los catedráticos. Los Zetas ya van para afuera de la U. Entonces, ok, el mundo está cambiando. Ya no estoy tan joven, ya estamos viejos. Entonces, por eso nos hemos enfocado y por eso creemos en estas tendencias y en este disruptor del mercado. Multidispositivos. A diferencia, el millennial no nació con dispositivo móvil. Es decir, cuando nació el millennial, no le dieron un celular a los 2 años. ¿Sí? Ni a los 3, ni a los 5, como lo han tenido estos desde los... Es más, tuvieron iPad antes de que pudieran hablar, ¿sí? Esta generación es muy diferente. Es más, agarraron las televisiones y las quieren mover así, como que si funcionaran así, digamos. Son multidispositivos. ¿Qué significa? Que el tema de tecnología está dentro de ellos. No hay que explicarles nada, ellos van mucho más avanzados. El tema de videos, el tema, digamos, de redes sociales, manejan redes sociales que, por ejemplo, TikTok. ¿Quiénes tienen aquí TikTok? Imagínense. ¿Qué es TikTok? Mis hijos tienen TikTok, digamos, que es un tema que hay que entender, que Facebook es de los abuelitos, ¿sí? Instagram está el papá metido dándole like de primero, ¿sí? TikTok está protegido para ellos, ¿sí? Es una red muy nueva de videos cortos de una manera diferente, pero a eso voy. O sea, ya el millennial ya no está de moda, ¿sí? ¿Qué significa esto con el tema de arquitectura y con el tema de desarrollo inmobiliario? ¿Qué pasa si no tiene Wi-Fi? ¿Qué pasa si no tiene dónde conectar, dónde cargar? No sirve de nada su cafetería, su espacio social lindo en la terraza, en el rooftop, si no tiene dónde conectarse. No sirve de nada. Entonces hay que entender mucho esa parte. Venimos a hoteles y nos quedamos, y bueno, ¿y dónde voy a conectar mi celular? Con suerte, debajo del teléfono hay un conector, con suerte. A veces hay que ponerle el lado enfrente. Para esta generación ya no es una opción, ¿sí? Y es importante que el generación Z, según este multidispositivo, puede utilizar hasta 5 dispositivos en simultáneo. O sea, yo con suerte puedo comer goma de mascar y caminar. Ellos pueden usar 5 dispositivos a la vez. Eso hay que saberlo explotar de alguna manera dentro de los espacios de trabajo, porque tienen cualidades que todos nosotros aquí presentes no tenemos. Otra característica de ellos, hablábamos del tema nativos, digamos, digitales. Ok, multidispositivos digitales suena lo mismo. No, ellos aprenden a través de la red, ¿sí?
Conocen muchísimo más y saben muchísimo más de lo que ustedes van a saber, investigan de una manera muy diferente. El tema de videos los educa a ellos, no es el tema de la televisión o el tema de un libro, es muy diferente eso. Y, por ejemplo, el estándar de ellos ya tiene un celular, digamos, la generación Z. Solo para que entiendan un poquito la edad de la generación Z, es la que está en la universidad, que habla José Pablo, pero es la que está empezando a consumir fuerte, ¿sí? En unos 2-3 años se convierte en el 30% de la fuerza laboral. Es decir, que empieza a desplazar al baby boomer que sale jubilado, generación X nos empezamos a correr un poco para el fondo y el millennial que tenía toda esa parte, digamos, de dominar el terreno virgen, digamos, de trabajador joven, lo va a tener la generación Z. Y algo interesante es que los Z son los que hacen los memes. Nosotros nos reímos de ellos los hacen. Sociables. Los millennials no son tan sociables, son sociables a través de redes, son sociables a través, digamos, de dispositivos móviles, de videos. Esta gente sí es sociable. ¿Por qué? Porque ha sido educada por generaciones como la mía, la X. La X somos bastante sociables. Entonces lo que está pasando es que este ciclo es una onda en el cual se pierden ciertas cosas y vuelven a regresar. Van a ser más hogareños, van a tener más el balance trabajo, familia. Y de alguna manera lo que ellos sí buscan son estos espacios en los cuales puede interactuar humanamente con las personas. No significa que puedan hablar bien, ojo. Porque como tienen tanto dispositivo móvil, no saben cómo comunicarse a veces, pero son más sociables que la generación millennial. ¿Qué significa esto en espacios de diseño de arquitectura? Pues generar espacios donde sí se motive esa interacción social. Hablemos un poco del pudor. Bueno, el millennial sube su foto en la playa, desnudo, no tiene ningún problema, lo están publicando por todos lados, tiene a todos sus followers felices, pero el generación Z no. O sea, estos ya entendieron cómo son las redes sociales, como explicaba Mauricio. Son sociales, pero de verdad, no como nosotros que... ¿Y cuántos amigos tienes? Ah, pues tengo 700 followers. No, esos no son amigos. Esta gente tiene ese nivel de poder un poco más alto que hasta cierto punto hay que entender de qué manera sociabilizan entonces y de qué manera nosotros podemos impactar dentro de los espacios construidos para que ellos tengan esa interacción social que, como bien lo dice Mauricio también, la generación X los educó de esa manera. La mayoría de Zetas tienen padres X y lo mismo me está pasando a mí, que ya vienen los alfas. Yo tengo hijos alfas, soy millennial y por ahí va un poco la conversación de la parte pudorosa y de lo que son redes sociales. Y un tema del poder, entiendan un poquito cómo viene el tema de privacidad. Hablemos de los baby boomers, absoluta privacidad, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Que nadie estaba revisando las cosas, no tenían a gente, digamos, monitoreando sus dispositivos móviles, no tenían a gente como invadiendo hackers, no tenían a gente con controles de seguridad tocándole todo el día. Toda esa parte de falta de privacidad ha llevado a que esta generación Z, digamos, como que esté un poquito ya más tolerante hacia esa ausencia de privacidad, pero también se cuidan más. Saben que videos, fotos pueden ser regados en segundos y pueden destruir su reputación inmediatamente. Hay que entender que la generación Z nace más o menos, dependiendo de la bibliografía, con la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, más o menos. Algunos dicen 97, algunos dicen 2001, 2002, pero hay que entender que ellos crecieron en un mundo muy distinto al que nosotros nacimos, con temas de seguridad, con temas de terrorismo, con temas de cuidarse, de protegerse. Entonces eso nos lleva a eso. Conciencia medioambiental y de bienestar. Viene muy de la mano con todo el tema de WELL, con todo el tema de LEED, con toda la parte de protección y cuidado de los recursos que tenemos. Tienen una conciencia real. O sea, es impactante. Yo estuve con un alcalde hace algunos días de una ciudad muy grande en donde me comentaba, mira, tuve que ir a atender a 500 niños. Coincidentemente el día antes había colapsado la infraestructura y había habido un tráfico espantoso en donde los niños habían llegado 5 horas tarde a su casa y dijo, bueno, me van a atacar con el tema del tráfico. Llega a la conferencia, la primera pregunta es, ¿cómo vamos a cuidar el tema del basurero? ¿Cómo vamos a hablar del medio ambiente? Y lo empezaron a atacar con temas de sostenibilidad y se quedó pues estupefacto en ese momento porque no estaba listo él para esa conversación pensando que lo iban a atacar por otro lado. Pero es porque de verdad lo viven, lo creen y así nacieron. ¿Quiénes han escuchado de Greta aquí? Ok, sí, poquísimos, pero la generación Z toda. Greta es primero una adolescente sueca que ha generado una movilización a través de la ONU y en diferentes ciudades con más de 250,000, 400,000 personas mostrando su repudio al manejo en que la generación Baby Boomer y X está teniendo sobre el medio ambiente. Eso lo que nos está generando a nosotros es un tema donde la compra ética de esta generación Z, significa de que sí importa si el inmueble o el departamento o digamos lo que están comprando contamine o no.
Si uno le va a decir, mira, mi alfombra es reciclada, tengo bajo consumo energético, en tanto por ciento, mi proyecto es LEED, mi proyecto es... Eso va a generar muchísimo más consumo hasta esta generación de lo que antes nos importaba a nosotros. Nosotros, se ve bonito, está en buena ubicación, perfecto, el precio es correcto. O no, hoy las preguntas van a ser mucho más abundantes. Entonces, en el tema de inmobiliario, lo que sí vamos a ver es más proyectos certificados LEED. Nosotros estamos ahorita diseñando uno en Ciudad de México que va a ser el primer proyecto certificado LEED Multifamily, lo cual digamos que no era usual hacer proyectos residenciales LEED, pero esta generación ese proyecto es en renta 100%, esta generación va a alquilar dentro de 3 años proyectos que sean así. Flexibilidad de horario. Eso sucede con varios de la generación millennial. Ellos quieren tener esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque les interesa también su bienestar, les interesa poder ir al gimnasio, poder hacer sus cosas personales. Cuando hablo yo con un X o con un boomer de este tema no, aquí se trabaja de 8 a 5, mínimo. Ok, bueno. El tema del horario es sumamente importante, hay que saber atenderlo, hay que saber qué es lo que necesitan para mantenerlos contentos, para retener esos talentos dentro del espacio, porque de lo contrario van a buscar alguna solución en donde no forzosamente van a estar con ustedes. ¿Qué está pasando? Lo que están buscando es lugares de trabajo cercanos a su vivienda, y en el momento en que tienen la independencia económica para poderse mover a su nuevo trabajo, van a acercarse a su nuevo trabajo. Porque lo que ya no pueden, digamos, es estar con el tema del tráfico. Entonces, sí estamos viviendo en una era en la cual importa dónde esté ubicada la oficina, dónde esté ubicado el trabajo. El tema de flexibilidad, digamos, nosotros lo decimos en la oficina así con un poco de broma, es que si lo restringimos mucho con un horario, digamos, limitado, se van. Pero si no les ponemos un horario restrictivo, no trabajan. Entonces, como que es un balance al final de encontrar esto de cómo trabajar y cómo mantener la flexibilidad. Desde el punto de vista, digamos, importante como tema inmobiliario es entender que todos los espacios de vivienda están teniendo las áreas laborales dentro de ese espacio, es decir, business center, espacios de colaboración, espacios de sociabilización, donde también trabaja esta generación. Son una generación muy educada, tienen acceso a toda la información, a todos los tipos de educación que se les ocurra. Por lo tanto, a la hora de ir a hacer una compra, ya sea de una propiedad, de un vehículo, si es que llegan a comprarlo, partamos de ahí, poco probable. Es gente muy educada, es gente que va a tener conocimiento, que los va a atacar a los desarrolladores, a los vendedores con preguntas que nunca en su vida han visto. Es importante tener eso mapeado, porque eso va a cambiar mucho la dinámica de venta, de la comercialización en general de productos y servicios. Estábamos hablando ayer con un colaborador colombiano que también nos está pasando a nosotros en Guatemala y en México, y es de que ahora ya pueden cotizar en línea. Es decir, ustedes con 5 clics ya saben cuánto cuesta la unidad habitacional, cuánto van a ser los pagos que tienen que hacer durante 20 años, 25 años, mensualmente para poder adquirir ese inmueble, sin poner un pie en la caseta de ventas, en el edificio, nada. ¿Qué es lo que está pasando con esto, con el tema de educación? Es que van a ver, y si no encuentran la información accesible inmediatamente del proyecto con el cual están buscando, muy poco probable que lo visiten. Entonces, es mejor anticipar esto y decir, es que le estoy dando los precios a la competencia. La competencia ya te mandó el mystery shopper, o sea, tranquilos, eso ya es así anticuado. Este es un tema en donde hay que ponerse y saber entender a qué mercado va esto. Que la generación Z sí investiga muchísimo más antes de llegar con ustedes. Bueno, y aquí vamos con las macro tendencias, es prácticamente la conclusión. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto que hemos hablado? ¿De qué manera llegamos a una conclusión? Y dentro de estos últimos 17 años que estamos en el medio con Studio Domus en la región, hemos detectado que esto va cambiando en el tiempo. Y hoy en día nos estamos percatando que la generación Z está teniendo un comportamiento muy particular. Y la idea de esta conferencia es poderles marcar una alerta, que los vean, que se den cuenta. Ya no es el millennial. Sigue siendo una parte importante, pero el Z viene atrás y viene con unas características muy particulares de consumismo ético. Estas macro tendencias son las que van a influir en los próximos 2, 3, 4, 5 años lo que es el desarrollo inmobiliario. Recuerden que en arquitectura lo que diseñamos hoy está construido dentro de 3 años, así que influye lo que veamos ahorita. Digamos como una de las primeras, la contaminación. Pues hemos tenido, yo estoy viviendo en Ciudad de México desde hace un año, estos días catastróficos en los cuales pues se ponen alerta, que es rarísimo escuchar eso, que una ciudad esté en alerta, digamos, de contaminación, en donde recomiendan no salir afuera, no ejercitarse, ¿no? Y es así como, ¿y qué va a pasar en esto? Este tema de contaminación, ¿cómo nos está llevando a cambiar el tema del proyecto inmobiliario o del diseño? LEED, sustentable,
ciertas regulaciones mínimas que hagan conciencia sobre esto. El tema de los coches o no usarlos, o cómo promover el híbrido, el eléctrico, todas esas cosas que ustedes creen que antes, o en mi criterio, por ejemplo, cuando uno llega con un desarrollador todavía de mi generación o un poquito grandes, eso no nos interesa, eso no vende ahorita. Va a vender en los próximos años, ¿sí? Por ejemplo, ya están poniendo normativa en los proyectos que estamos haciendo en México, Ciudad de México, que el agua que se iba a desechar contaminada, la reciclemos y la reutilicemos, ¿sí? Potabilizarla. Dije, bueno, estamos diseñando un proyecto de 41 niveles en el Caribe, que básicamente lo que está haciendo es tomando agua de sal, agua salada del mar, la está potabilizando y la vuelve a purificar. Cosas que no mirábamos y el desarrollador le decimos, y esto es financieramente viable. Sí, es muy fácil de hacer, a través de filtros y ciertos procesos químicos lo podemos lograr sin ningún problema. Digo yo, definitivamente estamos en una era nueva en donde el agua es un recurso que sí va a ser limitado y muy caro. Hoy no es caro, pero sí estamos considerando muchísimos temas de impacto por el tema de contaminación en el tema de desarrollo inmobiliario. Y esto nos asocia con la tendencia de Well. ¿Por qué Well se enfoca tanto en la parte del aire y del agua? Es esto. Finalmente ha entendido de qué manera se está comportando el planeta, el desarrollo inmobiliario y también ese consumidor que de cierta manera ha entendido de que alrededor del 94% de las ciudades alrededor del mundo no tienen las condiciones adecuadas de aire allá afuera. Y muchas veces nosotros a nivel de diseño ingenieril, con el mecánico decidimos que vamos a inyectarle aire fresco al espacio adentro, sin siquiera saber cuál es la condición del aire allá afuera. Entonces, muchas veces si nosotros inyectamos un aire que ya está contaminado, puede ser de 2 a 5 veces más tóxico una vez esté en el espacio interior. Entonces, todo este tema de contaminación es una fuerte tendencia que hay que tomar en cuenta, es una realidad y cada vez va a ser más un desplazador de qué compran y qué no estas generaciones. Realmente el término viene gentrification. ¿Quiénes de ustedes saben qué es gentrification? Ok, poquísimos, pero lo han vivido y les voy a explicar qué es. Gentrificación, si existiera, digamos, el término en el castellano, básicamente lo que gentrification significa son estos espacios urbanos. Imagínense donde vivían nuestros abuelos, donde vivían nuestros papás, esos espacios urbanos antiguos, muy bien ubicados, pero totalmente abandonados. Esos espacios que tienen un potencial arquitectónico, urbano, que tiene ese tema como de nostalgia, es que ahí eras, aquí pasaba, aquí sucedía. Bueno, los desarrolladores inmobiliarios han encontrado estos espacios en muchas ciudades del mundo, en Ciudad de México, en Ciudad de Guatemala, en Panamá, en Nueva York. ¿Y qué hacen con estos espacios? Compran inmuebles baratos y los remodelan. Habilitan calles con espacio personal mucho más confortable, árboles, cafés al aire libre, y generan toda esta experiencia, digamos, como de un nuevo ambiente que de alguna manera lo que hace es como en una muy buena ubicación generar un producto ya codiciado, que antes estaba, digamos, de una manera abandonado. ¿Qué problema está generando esta gentrificación? Y es que el que vivía antes ahí está siendo desplazado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Digamos que si era un lugar abandonado, olvidado, descuidado, lo más probable es que las rentas eran baratas. Pero al momento de llegar los desarrolladores inmobiliarios, con mucha astucia, encontrar estos espacios, comprar inmuebles baratos y desarrollarlos, lo que hacen es que generan plusvalía y empujan a la gente afuera. Entonces, digamos, es el tema de gentrificación que va a ser mucho más fuerte en las ciudades. O sea, lo vemos como en Condesa, en la Roma, en diferentes ciudades, digamos, donde ha sucedido esto y cómo se disparan el costo del inmueble ahí. Y hay que entender que esto, pues, finalmente es una tendencia de sostenibilidad. Nuevamente estamos densificando las ciudades que en algún momento se dispersan y vuelve toda la gente a estar cerca. ¿Por qué? Por necesidad, muchas veces. Entonces, esta tendencia es sumamente importante porque definitivamente el valor de la tierra va a seguir subiendo, el valor de los espacios construidos va a seguir subiendo y la tendencia de cómo consumen estas nuevas generaciones también va cambiando un poco, dado que la tendencia va a ser a que ya no compren, sino que alquilen. Entonces esos espacios, cuando están en spots altamente codiciados, que pueden ser estos regenerativos hasta cierto punto, tienen un impacto positivo para que ustedes le puedan poner atención a esa tendencia. Y reutilizar creo que también es más importante. Es parte de la sostenibilidad totalmente. La vivienda. La generación Z no va a comprar inmueble, ¿sí? Aunque muchos dicen que sí, que en los suburbios iban a regresar un poco eso. No. La verdad es que lo que estamos leyendo ahorita de esta generación, porque no tiene acceso a capital para poder comprar vivienda, es de que no saben dónde van a estar. Entiendan que es un post-9/11, ese tema de recesión económica, ese tema, digamos, complicado laboral, ese tema en donde, digamos, hay mucha inestabilidad económica en los hogares. La vivienda para ellos no se vuelve un tema medular donde quieren comprarla y vivir ahí por siempre, porque no saben dónde van a vivir.
actualmente están estudiando posiblemente en Monterrey, pero no saben si van a estudiar su maestría en Dallas, digamos. Y eso es igual con el trabajo. El tema del trabajo los va a desplazar a donde quieran, no tienen una atadura física, por lo tanto lo que buscan en el tema de vivienda inmobiliario es vivienda sin ataduras. ¿Qué significa esto? ¿Quién es tu fiador? Dame tus 3 cuotas, todo eso, olvídenlo. Esta generación lo que va a querer es con una app agarrar y de una vez reservar ahí por 1 mes, por 2 meses, y ahí está, considérense pagados con la tarjeta de crédito de ellos o de su papá esa vivienda. El modelo está funcionando de una manera diferente. Son viviendas en renta, mucho más pequeñas. Hace poco teníamos un ejercicio donde estábamos diseñando un proyecto de más o menos departamentos de 30 a 40 metros cuadrados. Y la gente pues decía, es que es una cajita de fósforos esto es un ataúd. Es que no es para ustedes. Esto está siendo dirigido a una población que no tenía acceso a vivienda dentro de este sector y con un poder adquisitivo muy diferente. Entonces pueden ser, digamos, muchas las causas. Lo cierto está en que la vivienda está cambiando muy rápido y más vamos a ver proyectos de vivienda en renta que lo que antes escuchamos, la vivienda en venta. ¿Sí? Y algo importante dentro de la vivienda, fuera de lo que es la vivienda, es el tipo de amenidad que va a proveer ese espacio y que ese tipo de espacio tenga un community manager. Y no me refiero al community manager de Instagram o de Facebook o de la página web. Es un community, pero de verdad social, que genere actividades, que una a la gente, que haga que ese sentido de pertenencia a una sociedad, a un grupo de personas, sea real. Por lo tanto, las amenidades que tengan estos espacios tienen que ir de la mano para que esa convivencia y ese espacio de trabajo social, de relajación, etcétera, esté integrado en el espacio donde nosotros estamos diseñando y construyendo. Es decir, el administrador ya no sirve de nada en estos proyectos. El administrador estaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde y realmente las amenidades se utilizan más en la noche y los fines de semana. Es donde se vuelve el caos, donde se volvió la fiesta un problema, donde los perros están por todos lados. Entonces, ¿qué hace el administrador en su casa en esos días? Es realmente lo que necesitamos, es el community manager que viva dentro de las instalaciones y que pueda administrar esto como, digamos, alguien que esté en comunicación con ellos de una manera rápida y eficiente en los momentos donde mayor densidad tienen las amenidades. Luego, Soledad. La generación millennial, estamos viendo estudios de mercado en el cual el 60% de la generación millennial, que es a la mayoría acá, cuando tenga su vivienda o cuando se pase a vivir de manera independiente, va a tener una mascota. 60%. Y si retrocedemos el tiempo, hace 10 años era prohibido las mascotas en edificios. Hoy, el que ponga eso, que se dedique a otra cosa porque no está entendiendo el mercado, ¿sí? 60% es muchísimo. El tema de soledad en la generación millennial es un tema de los más serios. Y no solo en esa generación. Como estamos viviendo más años y más años, el problema es que ya llegamos a los 90 años con una salud mental buena, es que estamos solos. ¿Qué significa esto para los proyectos inmobiliarios? Que el arquitecto ya no tiene que diseñar el interior del departamento, tiene que diseñar el exterior, toda esa parte de amenidades, espacios sociales, cómo interactuamos, cómo nos estimula esa parte social. La gente que tiene más actividad social vive más años. La que es más ermitaña vive menos años, en promedio. Entonces, lo que buscan y lo que promueve, digamos, en el tema de arquitectura y de, digamos, diseño, es que tenemos que tener estos espacios donde haya convivencia y donde sean estimulables, literalmente. Y cosas muy particulares que también hemos visto, no solo en la vivienda, sino en los espacios de trabajo. Recientemente estuve en una gran farmacéutica, por no decir otra marca, y adentro me empezaron a explicar que sí, que tenían su día de trabajo en casa y bueno, esas tendencias modernas para los millennials. Pero por último me salieron con que ahora tenían el Pet Day, en donde podían llevar a su mascota. Entonces llevan a la mascota los viernes. Entonces, ¿dónde hace sus necesidades esa mascota? Y la mascota está entre las piernas de todo el mundo, adentro del espacio de trabajo. Y si no me gustan las mascotas, digo yo, ¿pero y qué? ¿Puedo traer entonces a mi gato también? Y si tengo, no sé, una tortuga, la traigo. Al final de cuentas es un tema de tendencias, que hay que entender esa parte de soledad, que hasta cierto punto se vuelve un factor muy importante para que esas personas estén cómodas en el espacio de trabajo y en el espacio de vivienda. Y esto, digamos, en el mismo, hagamos pensando un proyecto de diseño habitacional. La mascota, si 60% tienen mascotas ahí adentro y viajan mucho, porque realmente lo que ganan se lo dedican en gastarse viajando, ¿dónde se queda la mascota para mientras? ¿Quién me la cuida? ¿Quién me la pasea? ¿Quién me lo baña? Entonces, estos proyectos idealmente que tengan esta solución incorporada dentro del mismo espacio.
Luego, uso mixto. Anteriormente en la presentación estábamos escuchando todo este tema de uso mixto. El uso mixto tiene, digamos, una bondad muy buena y otra que, pues, digamos, está sucediendo también. La bondad es que el uso mixto, pues, nos minimiza el riesgo. Podemos dividir entre hotel, oficina, residencial, comercio y todo ese mix, digamos, que ya conocemos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez hay más y más y más uso mixto. El problema de esto es que no todo lo comercial es habitable. Pueden ver edificios donde tengan un nivel comercial, 2 niveles comercial o 3 y hacen sus números financieros y el nivel 2 y 3 vacíos. Que los hemos visto por toda la ciudad nosotros. Entonces, hay que entender muy bien esto, que no todo el uso mixto es bueno, depende de la ubicación, depende del tema peatonal, depende de muchos estímulos, digamos, de la zona urbana en donde esté. Pero sí es importante reconocerlo, que el uso mixto es de las tendencias, digamos, de las macro tendencias más fuertes que vienen ahorita en el tema de desarrollo inmobiliario. Y tal vez la última tendencia que tenemos importante, faltan dos, la parte de tecnología disruptiva. ¿De qué manera le podemos vender entonces a esta generación si no quiere llegar al lugar, si no quiere recibir papel porque todo lo quiere reciclable o todo lo quiere sostenible? Es una generación algo compleja de saber atender, pero a través de la tecnología es una manera muy fácil de entenderlos. Ellos son digitales nativos, como ya lo dijimos anteriormente, pueden utilizar varios devices a la vez. Entonces, ¿cómo atenderlos? Mediante tecnología. Todo lo que es la realidad virtual, todo lo que es la parte dentro del BIM que podemos luego convertir en una herramienta de venta que a la vez se vuelve en una certeza de lo que está comprando a través de información, a través de precios, a través de virtualización para que hagan su compra de una manera fácil y de una manera educada. Entonces ahí prácticamente amarré varios de los términos anteriores de una manera en donde la tecnología se vuelve su mejor aliado a la hora de salir a la venta con sus productos inmobiliarios. Y no sé si saben que Facebook tiene una herramienta en la cual a través de los VRs uno puede ver en 360 el espacio, ¿sí? ¿Qué desarrollador está utilizando esa herramienta ahorita? No, pues es que nadie tiene los lentes esos de VR, ¿ok? Entonces, yo creo que estoy de acuerdo en ese comentario, pero sí viene fuerte. O sea, las salas de venta, las casetas de venta tienen que tener esta experiencia porque pueden enseñar 1 o 2 departamentos modelo. Pero ¿y si son 30 versiones como el proyecto de México que les presentamos antes, donde hay 30 diferentes tipologías? ¿Qué vamos a hacer? ¿Construir las 30? No. Pero de esta manera virtual sí podemos hacer recorrido por ellas. Y quieren saber cuáles son sus vistas, cómo se ve. ¿Qué quiero saber si estoy en la planta 3, 10, 21? ¿Qué vista tengo y de qué manera esa integración tecnológica, virtual, fotográfica, a través de la realidad del BIM, pues se pueden convertir en esa herramienta de venta? Y el último, creo que todos hemos vivido, los que vivimos en ciudades densas, el colapso de la infraestructura. Colapsó, en Ciudad de México me pasó que iban a conectar la doble K, un tema de agua potable en la cual iban a hacer como más eficiente la ciudad y por 3 o 4 días nos iban a tener sin agua. Pasamos 9 días sin agua porque falló por 1 centímetro la conexión. Y así como, ¿cómo es posible que falló por 1 centímetro una conexión que era un tema de agua vital para la ciudad? A los 2 meses llego otra vez porque pues, voy y vengo viajando y en el hotel, porque todavía no estaba ubicado ahí ya en departamento, me dan una carta. De 11 a 8 de la mañana cortarán el servicio de energía por mantenimiento en toda la zona. ¿Esto qué? O sea, no es normal lo que está pasando. El hotel apagado, o sea, sin aire acondicionado, sin luces, nadie, ¿sí? Entonces, y un hotel, pues, digamos bien, en una zona pues, de plusvalía, digámoslo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Las ciudades ya no se están dando abasto. Tema de drenajes, vayan a pelearse ahí para permisos y cómo van a tratar ustedes las aguas de lluvia, cómo van a manejar todos los desechos. Toda la ciudad lo que están diciendo es ya no queremos y definitivamente el tema de desarrollo inmobiliario, la densidad urbana que escuchábamos en la charla anterior, nos está llevando a esto. Entonces, este colapso es una tendencia muy fuerte, hay que saber cómo manejarla. El desarrollo inmobiliario va a tener mucho que solucionar sus propios problemas. El agua de lluvias, por ejemplo, o el tema, digamos, cómo reutilizo las aguas negras, cómo logro hacer eficiente la energía. Entonces, creo que de alguna manera, pues en el tema de Lead y Well, no sé qué... Sí, los temas de sostenibilidad, pues nuevamente ejemplifican cómo podemos atacar estos problemas, cómo de alguna manera nosotros dentro de nuestro propio desarrollo y diseño podemos alivianar un poco a esa infraestructura urbana que pues entendemos que no forzosamente está en las mejores condiciones y de alguna manera puede beneficiar a la ciudad, pero a la vez al usuario final que está dentro de esa edificación. Entonces, prácticamente esas son las tendencias que hemos visto. En conclusión, importante, volteen a ver a la generación Z si no la tenían en el radar, ténganlo en mente, les importa muchísimo los temas de bienestar, los temas de salud.
Y prácticamente con eso queremos ir concluyendo esta conversación. Mauricio, pues nada más, finales. Los grandes disruptores, como lo vimos, es un tema de BIM, el tema de la generación Z, y definitivamente yo les diría que pongan atención mucho a este tema de macrotendencias, lo que está sucediendo, porque sí vemos un cambio fuerte y rápido, ¿sí? El que, como dicen, el que no se actualiza queda obsoleto. Creo que eso es lo que va a suceder en los próximos 5 años. El desarrollo inmobiliario está sucediendo en todas las ciudades lo mismo, saturación. Significa que hay mucha competencia. Acceso a capital económico hay muchísimo, entonces desarrollo inmobiliario hay muchísimo. ¿Eso qué significa? Que aquí solo pocos van a lograr sobrevivir, y los que van a lograr sobrevivir son los que entiendan el mercado. Y esto lo venimos a presentar, y muchísimas gracias. Así es que nuevamente gracias. Aquí están nuestras redes sociales. Si nos quieren seguir, por favor, en Instagram posteamos bastante. Al primero que nos siga le vamos a rifar un abrazo. Así es que muchísimas gracias.